Montra, un saludo muy especial a ti, un saludo a Coqui y el agradecimiento es de mi parte. Me honran ustedes pues con esas palabras de introducción de Coqui, me ponen a pensar y me retan pues a que esta charla sea bien agradable. De verdad que es un honor que ustedes me hayan invitado y además de primero. Eh, Espero pues estar a la altura de las expectativas que ustedes puedan tener, poder contar un poquito de la vida, temas personales que pueda impactarlos positivamente a ustedes y a sus familias, a sus amigos y a su entorno en general con quien se relacionan. Mondra, a tu pregunta, yo lo decía ahorita en la preparación que teníamos de esta breve charla, nosotros nos conocimos hasta el año 83 de alguna manera bastante bien y compartimos una cuna común, digámoslo así, compartimos una serie de valores y de principios ignacianos comunes, pero después del 83 algunos nos separamos y por eso, pertinente tu pregunta, ¿qué pasó con Tomás Elejalde después del año 83? Brevemente, ustedes muchos saben pues ya desde hace rato que yo me fui para Alemania ese mismo año. Antes de terminar el año 83 ya estaba yo con mi familia en Bonn. Mi papá estaba trabajando en la embajada, por eso nos fuimos todos para Alemania. Mi papá se aburrió rápidamente en la embajada. El trabajo diplomático es profundamente aburrido. Se los cuento pues para que no se animen tampoco con ese tema. Y afortunadamente, de una manera muy rápida, a los pocos meses, fuimos trasladados o fue trasladado él para lo que antes se llamaba ProExpo. Después se llamó ProExport, hoy se llama ProColombia, que de alguna manera se ha convertido después en un banco de fomento, que era en ese momento y lo sigue siendo hoy la agencia de promoción de las exportaciones colombianas. Entonces a mi papá le tocó abrir una oficina nueva del gobierno colombiano con esa intención en la ciudad de Hamburgo y nos movimos mucho en Alemania. Yo estudié ingeniería mecánica en la ciudad de Colonia, una ciudad a las orillas del Rin, en una zona fuertemente industrial y además de industria pesada en Alemania, en la cuenca del Rin y la cuenca del Ruhr que quedan ahí cerca de Colonia, se desarrollaron las grandes industrias metalmecánicas y sobre todo las siderúrgicas. Grandes nombres como Krupp, como Thyssen, como Höchst, que son grandes empresas siderúrgicas en el mundo que además inventaron procesos industriales, una zona que producía, porque ya eso bajó mucho, grandes cantidades de carbón para esas siderúrgicas y de acero. Después de haber estudiado en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, lo digo específicamente ciencias aplicadas, o ya yo nunca me incliné por las ciencias básicas, ni la física, ni la matemática en su esencia, ni biología, ni nada de esto que se pudo haber perfectamente estudiado en Alemania, sino por las ciencias aplicadas, o sea, la ingeniería al servicio del hombre. Eso es la ciencia aplicada en el caso de la ingeniería mecánica, particularmente. Y después de haber estudiado, ya en el estudio incluso me vinculé a varias empresas alemanas. Yo estuve estudiando alrededor de 4 años o 5 años en Alemania. En total estuve 13 años en Alemania. Y en los años posteriores al año 85, que fue apenas 2 años después de que yo me fuera de Colombia, yo me empecé a interesar, en ese momento me empecé a interesar, antes de terminar el estudio, antes de trabajar en Alemania, me empecé a interesar por el proyecto del Metro de Medellín. El metro se empezó a construir, o más bien fue adjudicado el proyecto en el año 83, en el año en que nosotros nos graduamos, y en el año 85 empezaron las obras. Y como empezaron con un consorcio hispano-alemán, yo tenía ese interés en la obra del Metro de Medellín.
eso quedó en la cabeza de alguna manera. Yo obviamente seguí pues estudiando y después trabajando en varias empresas, pero siempre venía a Colombia. Yo siempre venía a Colombia, siempre venía todos los años y le hacía seguimiento al proyecto del Metro de Medellín, simpáticamente, hasta que se consolidó después de esa parálisis tan fuerte que tuvo el proyecto, se consolidó a la continuación y se vio la expectativa de empezar a operar y con los contactos que yo tenía de haberle hecho seguimiento al proyecto, logré abordar al entonces gerente del metro, Alberto Valencia, y él me hizo el ofrecimiento de venirme para Colombia. Dejemos hasta ahí, Mondra, para que no... Bueno, quería hacerte una pregunta y es atar caos entre el colegio y Alemania. Como estamos hablando de principios, valores inculcados tanto a nivel de familia como a nivel del colegio como tal, ese aspecto cultural, tu llegada a Alemania y eventualmente a entrarte a nivel académico y eventualmente laboral, ¿qué podrías vos rescatar que el colegio fue fundamental desde el punto de vista de tu formación, que en cierta forma ayudó o propició en cierta forma ese proceso tuyo en Alemania? ¿Qué podrías rescatar del colegio hacia lo que fue entonces tu experiencia en Alemania? Pues mira, Mondra, yo creo que ustedes estarán de acuerdo en que los valores que a nosotros nos inculcaron en el colegio tienen que ver mucho con la igualdad, con la solidaridad, con la inclusión, con el sentido social. Eso pues está profundamente arraigado en los ignacianos. Y haber llegado, luego de llegar a Europa, me di cuenta de la compatibilidad de esos valores con la cultura europea en general. Una cultura, por lo menos en Alemania y en muchos países es así, sobre todo los nórdicos, una cultura muy respetuosa con los adultos mayores, con los niños, una cultura solidaria, igualitaria, ¿cierto? Donde hay un gran sentido social y que el diseño total de la política y de la economía está para que todos salgan adelante. Insisto, así es en Alemania, sobre todo fruto y esto sería pues para otra conversación, fruto de la reacción de Alemania a la posguerra y del sufrimiento tan fuerte que tuvo el pueblo alemán luego de haber perdido 2 guerras mundiales. Eso marcó y generó una sociedad sorprendentemente solidaria, igualitaria y con un alto sentido de inclusión. Entonces, ya en ese momento de mi estudio en Alemania, encuentra uno grandes compatibilidades ahí con esos valores y cuando se empieza, y debo decirlo de alguna manera, recientemente hablar aquí en Colombia de inclusión social, de accesibilidad para todos los grupos poblacionales, de pues, temas que parecieran estar de moda hoy digamos, en las plataformas políticas de muchas orientaciones, pues a mí me da eso hasta risa porque pues por nosotros tenemos eso desde hace muchos años y a mí además Alemania me lo reforzó. Entonces que a mí me hablen de igualdad del hombre con la mujer, de grupos diversos de trabajo en las empresas, de inclusión de género, eso para mí es absolutamente natural porque vengo viviendo con eso, pues del colegio un poco, pero muy reforzado sobre todo de la estadía en Europa. Entonces de pronto eso pudiera ser el link. No sé si esa es tu pregunta, Mondra. Muy bien, gracias por ello, Tomás. Y adicionalmente, en términos de un culture shock, que llamaría uno, ¿qué fue lo que para vos en cierta forma, digamos, te trajo a Alemania en términos de aprendizaje, que en Colombia en su momento vos no llegaste a vivir y que sentiste, wow, esto realmente para mí fue un cambio en términos de chip? No, muchísimas cosas, pero yo quiero mantener la línea. O sea, por ejemplo, el respeto por los mayores y el respeto por los niños, el respeto por todos los grupos poblacionales diversos. La misma, eso se refleja desde ese respeto que está, digamos, profundamente arraigado en la cultura. De ahí nace el reflejo de muchas cosas, de la manera como se relacionan los unos con los otros, de la manera como construyen, de la manera como están construidas las ciudades, sus sistemas, sus espacios públicos. Todo eso refleja ese respeto que tienen por todos los grupos poblacionales en general. Y eso es lo que uno de los indicadores para mí de que hay desarrollo es que la sociedad respeta a sus mayores y a sus niños.
Por ejemplo, eso a mí me marcó, eso a mí me marcó. El hecho de que una abuelita desde hace muchos años, desde hace, repito, 30 años que estuve yo en Alemania, una abuelita de 80 años podía salir en bicicleta a las 10 de la noche a ir a visitar a otra abuelita porque tienen insomnio y lo hacen sin ningún problema en un pueblo como Bonn y se van en bicicleta y la otra la recibe en caminador. O que cualquier pareja sale con sus coches de niños y obviamente tiene todas las facilidades para poder moverse por la ciudad con un cochecito de niños. Y a los niños no les van a irrespetar los espacios en las escuelas, que haya zonas absolutamente restringidas para el tráfico calmado en los sitios en donde hay una escuela, como lo es también a propósito Coqui, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso es el verdadero desarrollo. No que uno pase 80 kilómetros por hora por el frente del Politécnico, o por el frente, o por la Hueso, por Pichincha al frente del Colegio San Ignacio, cuando pues había muchachitos allí trabajando, estudiando. Pero ese tipo de cosas a mí me marcaron muchísimo, Mondra. Entonces, regresando a Colombia y ya haciendo tus pinos, ingresando en el metro, ya tenés lo que llaman el reverse culture shock, porque de haber estado habituado después de 13 años en Alemania y llegas a Colombia, ese shock, ¿cómo entonces lograste paulatinamente, digamos, absorberlo, digámoslo de esa manera, y qué contribuyó a que paulatinamente vos fueras, en cierta forma, incorporando lo aprendido en Alemania hacia lo que fue el caso tuyo a nivel Colombia? No, a ver, Mondra, los temas culturales requieren tiempo y paciencia. Es un tema del día a día, es un tema de un pasito a la vez, es un tema de ir convenciendo a la gente, es un tema de mucho amor en la relación con la gente, de mucho cuidado, de mucho respeto. Y es de puro tiempo, de tener claro para dónde va uno y aguantar con paciencia. A ver, por ejemplo, ya entrando pues como en lo que tú preguntas del impacto ya en la empresa, tengo que hablar de la experiencia personal. Yo salía de mi residencia de estudiante en Alemania, salía en una bicicleta, llegaba a la estación de un tranvía, me montaba en el tranvía o me montaba en el bus, dejaba la bicicleta estacionada, iba hasta la estación de tren y en la estación de tren me iba hasta Colonia, porque yo vivía en Bonn, 20 minutos, y allá volvía y cogía otro bus. Entonces la intermodalidad, por ejemplo, que es algo que hoy está ganador en esta ciudad de Medellín y que no tienen tan fuertemente arraigado en muchas ciudades en Latinoamérica, para mí, por ejemplo, desde hace 30 años es algo natural. Entonces, uno sabe para dónde va y poco a poco, con mucha paciencia, relacionamiento con todos los compañeros de trabajo, con todos los grupos de interés de la organización, con los dueños. La relación con la política no es nada fácil, con los dueños de la empresa, hasta que uno va convenciendo, va moviendo las cosas y logra ver he logrado ver en mi ciudad lo que yo viví en otra parte del mundo y que quise traer acá. Oiga, Tomás, si yo puedo más o menos atar caos. Vos tuviste ya la visión de estando ya en Alemania y al llegar a Colombia, vos quisiste más o menos en cierta forma decir, esto es lo que quiero para Colombia en cierta forma. Y ese objetivo y esa meta, vos le empezaste a trazarla con unos objetivos de corto, mediano y largo plazo, o a nivel de proyecto de vida, ¿cómo funcionó? Ojalá fuera tan matemático como tú lo has dicho, Mondra, ojalá, no, pero no es así, no es así. Uno muchas veces a veces no tiene tan claras las visiones y las metas. Uno a veces lo ve más claro después pero sí, o sea, si uno lo ve en retrospectiva, uno se da cuenta que las metas intermedias que se fue poniendo y los trabajos como los fue enfocando, intuitivamente antes y cada vez menos intuitivamente y más deliberadamente sí se ha venido dando, pero no es como tú lo dices, que hace 30 años lo tenía así de claro, no, ojalá pues sería un profeta y eso tampoco es así, eso no es así. Lo que pasa es que de verdad que uno haberlo vivido, pues claro que le facilita poder explicar para dónde va, ¿no? Entonces, en el proceso que arrancaste con los diferentes cargos y paulatinamente fuiste ascendiendo, vos ya ibas en cierta forma moldeando eso de que vos ya ibas, o sea, vos pudiste decir hace 7, 10 años atrás que tu meta iba a ser el gerente del metro como tal, o vos no tenías algo concebido de esa manera. ¿Cómo ibas viviendo? No, yo no lo tenía concebido, pero se hacen, digamos, acciones importantes en el camino. Mira, te doy un ejemplo.
Metrocable de Santo Domingo, la famosa línea K, la primera línea de Metrocable que tuvo Medellín. Hombre, les cuento, una infidencia, eso no lo quería nadie. Nadie creía en eso. Ni los políticos, ni los técnicos en la empresa Metro. Algunos, pues no todos, algunos sí nos parecía interesante explorarlo y yo fui uno de ellos, obviamente, pero algunos decían, hombre, eso es una locura, eso, ¿qué van a hacer ustedes allá? Nadie creía en eso, nadie creía en eso. Y meterse a estudiarlo, meterse a retarse, a creer en que la gente es capaz de aceptar esas realidades nuevas y trabajarle poco a poco al cambio cultural, fue lo que logró que finalmente se diera. O sea, eso empezó con un alcalde X y el alcalde Y que llegó, sucesor de ese alcalde X, no lo quería. Y lo primero que hice yo, junto con el gerente de aquel entonces, fue invitar a ese alcalde y nos fuimos a recorrer Santo Domingo. Y una vez recorrido el proyecto, que ya estaba empezando a construirse, la transformación al verlo ya en sus bases, fue tal que hubo un apoyo irrestricto para terminarlo. Entonces, miren que el tema es de paciencia, de insistir, de tener claro para dónde se va, pero romper paradigmas es muy difícil y además gestionar cambio o implementar ideas nuevas es bien difícil. Y eso nos pasó y nos ha venido pasando en el metro, y yo he acompañado muchos de esos procesos con muchas cosas. Nosotros fuimos los primeros que empezamos con conductores universitarios para los trenes, por ejemplo. Tampoco nadie creía en eso. Hoy no solamente es una realidad que tiene 25 años, sino que nos envidian de todos los metros latinoamericanos e iberoamericanos para que lo hagamos así. Fuimos los primeros en poner el Metrocable, como lo acabo de decir, como transporte público. Fuimos los primeros en poner un tranvía de alta montaña en Latinoamérica. El tranvía de Ayacucho es un tranvía de alta montaña, es un tranvía que escala hasta el 13 o 14%. Eso no es normal en un tranvía. Tampoco creía mucha gente en eso. O sea, lamentablemente, todo lo que hacemos ha sido contra la corriente inicialmente, y afortunadamente ha resultado, pues, luego un gran éxito. Pero el tema no es fácil porque tiene uno que persistir y no desistir. Tomás, solamente como ponerlo en contexto, ya que mencionaste apenas un par de casos de lo que ha sido alguno de los impactos del metro. Háblanos, por ejemplo, ya en cifras, que varias veces en tus entrevistas las has dado a conocer. Cosas, por ejemplo, asociado, por ejemplo, el impacto ya de ciudad en número de accidentes que se han prevenido por el hecho de que el metro existe. El tema del CO2, el hecho de que se han prevenido muchas enfermedades a nivel respiratorio. ¿Por qué no nos cuentas muchos de esos diferentes aspectos desde el punto de vista numérico, cuantitativo, que ya a lo largo de todo el proceso del metro, que han sido muy impactantes para la ciudad? Listo, y yo te propongo algo, lo quiero unir a lo largo de toda la entrevista, pues has hecho varias preguntas muy orientadoras y lo quiero unir hasta ese punto. O sea, todo parte de los valores como ignaciano, el refuerzo de los valores en una sociedad igualitaria, en una sociedad muy solidaria como la alemana, la capacidad de tener una visión que se va construyendo y se va mejorando. Algo que para mí ha sido muy importante como ingeniero y es hacer posible lo imposible y creer en que somos capaces de ejecutar grandes proyectos. Y eso me lleva entonces a tu pregunta. Esos grandes proyectos que son al parecer pues muy imposibles, muy difíciles de ejecutar, son proyectos que tienen tienen algo en común, y es que son proyectos que tienen un altísimo impacto social, un altísimo impacto ambiental, y por consecuencia, y ahí está lo bonito, y ese es, digamos, el efecto multiplicador de eso, que con un alto impacto social, un alto impacto ambiental, logran entonces, a través de tu pregunta, a través de externalidades positivas que se pueden valorar, logran además un altísimo impacto financiero y económico en la región. Entonces, esa es la esencia de lo que me tiene a mí o lo que me trajo a Colombia. El hecho de que es altamente motivador generar ese impacto social, ambiental,
que tiene como resultado un impacto económico incalculable. Incalculable no es la palabra, calculable realmente, que es lo que es tu pregunta. Entonces, respondo al revés, como siempre lo he hecho en alguna entrevista, ojalá ustedes me hubieran escuchado. Si nosotros no tuviéramos el metro que tenemos hoy en el Valle de Aburrá, Medellín y los otros 9 municipios del Valle de Aburrá tendrían que invertir más de 3 billones de pesos, 3 billones de pesos al año en suplir o en compensar externalidades negativas, accidentalidad, enfermedades cardiorrespiratorias. Ahorro de tiempo y dinero. Hombre, hoy estaba hablando yo con el alcalde de Bello en la mañana, que tenemos ahí un tema importante para poder rescatar las finanzas del metro que están muy aporreadas por la pandemia. Y el alcalde me contaba, es que yo cómo no le voy a ayudar al metro, y es que nos tiene que firmar una cartica para el Ministerio de Hacienda para que nos den una plata de Bogotá. Entonces el tema es que él decía, yo cómo no le voy a ayudar al metro si el metro a mí como estudiante me transformó la vida. Hombre, doctor Elejalde, es que el metro a mí me regaló 2 horas cuando yo era estudiante. Si yo comparo a cómo me tenía que mover antes del metro y después del metro, 2 horas se ahorraba el alcalde de Bello en sus desplazamientos diarios porque el metro empezó a existir. Entonces ahí están las externalidades y eso es valorable. El tiempo de la gente tiene un valor. Más de 600.000 toneladas de CO2 que se ahorran al año. O sea, todas estas, los más de 3 millones de galones de diésel o de consumible que no se consumen porque tenemos energía eléctrica. A ver si me pasa alguna, pero si yo sumo todas estas externalidades, llego a un beneficio económico de casi 3 billones de pesos al año en el metro de Medellín. El metro, construir el metro, si lo fuéramos a construir hoy, en este momento, a precios de hoy, costaría alrededor de más o menos unos 9 a 10 billones de pesos, construir toda la red. Entonces, a este ritmo, en 2, 3 años, 4 años a lo sumo, se libra el metro cada vez. Entonces, pues, hombre, ¿cómo podemos ser tan miopes de no invertir esos dineros que nos parecen tan desorbitantes? Pero es que si no lo hacemos, es peor para nuestra sociedad. Entonces, ese tema yo creo que es muy relevante y es donde uno ya empieza a tener que acudir a los políticos como técnico. Tomás, en esa misma línea, en ese mismo orden de ideas como nos estás explicando, el metro también ha venido en su evolución teniendo un compromiso, si se quiere llamar de esta manera, o asociándose, por ejemplo, con universidades y adicionalmente en términos, por ejemplo, con proveedores, en donde un porcentaje muy significativo precisamente de las piezas que ustedes requieran, creo que es algo del 60% parecido, es realmente a través de proveedor local. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa experiencia y cómo también ha impactado a nivel de micro y mediana empresa? Te interrumpo un minutico. Perdón, Mondra. Lee también preguntas que está poniendo Vaso en el grupo nuestro para que te ilustres y se las podamos resolver a la gente. Perdón, Tomás. Dale, gracias, Miguel. Nosotros dentro de los grandes, digamos, dentro de los grandes logros que tiene el Metro de Medellín, en donde participamos un equipo grande de ingenieros, ingeniería antioqueña, fue en resolver el litigio que teníamos con el consorcio hispano-alemán constructor. Eso nos obligó a nosotros a estudiar muy a fondo la tecnología metroferroviaria y poder sacar adelante un problema jurídico que en su momento era el más grande y solo es comparable con lo que hoy está pasando con Hidroituango. Lo que nosotros resolvimos en el Metro de Medellín es perfectamente comparable con lo que hoy está pasando con Hidroituango. En su momento era el litigio más grande en el país. Y para hacerlo, insisto, nos tuvimos que poner a estudiar a fondo. Desde ahí nos aliamos con universidades, trajimos expertos y la clave ahí fue la transferencia de conocimiento. O sea, nosotros, uno de los éxitos es no haber traído tecnología extranjera para que aquí la operemos y empecemos a comprar repuestos en Europa o en Estados Unidos. No, nosotros trajimos y nos apropiamos la tecnología. Si le quieren decir a eso ingeniería inversa, dígaselo. Si le quieren decir como le quieran decir, pero todo eso lo hicimos. Pero lo hicimos sistemática y conscientemente con apoyo de las universidades y con apoyo de los proveedores. Y eso ha sido, insisto, uno de los grandes éxitos desde el punto de vista tecnológico para el metro.
Efectivamente, nosotros desde hace muchísimos años tenemos acuerdos con universidades y hay historias muy bonitas. Hay una historia que hoy está rindiendo frutos y tiene más o menos unos 6 años, es con EAFIT. Nosotros con EAFIT, no sé si alguno de ustedes conoce porque es ingeniero civil eventualmente, que la Universidad de AFIT tiene un laboratorio muy importante, grande, para generar estudios de sismoresistencia en estructuras. Y tiene una mesa vibratoria que es tal vez la más grande del país. No sé si de pronto en Bogotá haya otra también así de grande, pero es difícil encontrar alguna en Latinoamérica de ese tamaño. Entonces, utilizamos esa infraestructura para hacer unas pruebas y desarrollar una parte específica de la caja del tren, de la carrocería del tren, que tenía que hacerse con unas normas internacionales ferroviarias para garantizar y certificar su durabilidad por al menos 20 años. Eso se llama la viga principal debajo de la carrocería que sostiene todo el tren de rodadura del tren. Valga la redundancia lo de tren. Entonces, ese desarrollo que hicimos con la Universidad de AFIT, y ojo con esta cifra Mondra y todos, y Coqui, ese solo desarrollo de haber hecho esas pruebas en esa mesa vibratoria y haber tenido esa transferencia de conocimiento tan potente, proveedores colombianos que nos acompañaron en el tema, ese solo proceso nos ahorró 420.000 millones de pesos en el proceso de modernización de trenes. O sea, hoy estamos modernizando los trenes con ingeniería certificada europea, pero con 420.000 millones de pesos menos de lo que hubiéramos tenido que hacer si hubiéramos tenido que comprar la ingeniería o incluso comprar los trenes nuevos sin poderlos modernizar. Entonces, el trabajo con las universidades es demasiado importante, es demasiado importante. Es que las cifras que manejan este tipo de infraestructura son absolutamente sorprendentes. Por otro lado, tenemos un contrato de 90 millones de euros para modernizar la semaforización del metro, que también sería de alrededor de 120 o 130 si no estuviéramos utilizando ingeniería colombiana. Entonces, definitivamente, es lo que uno ve resultados de haber hecho desde hace muchos años sistemáticamente ese trabajo con proveedores. No sé si ustedes recuerdan a Tamayo, que es compañero nuestro. El papá de él ya murió, tenía y tiene la familia todavía un tallercito en Guayabal de reparación de motores. Ese taller pues reparaba motores industriales de gran tamaño, pero nunca del tamaño del de un tren. Pues sí, hace por lo menos unos 15 años más o menos, eso me tocó a mí todo ese proceso, nos vimos en la necesidad de empezar a reparar los motores del tren que se estaban llevando a Alemania y a España para poder reparar. Reparar un motor de eso no valía menos de 40.000 euros, eso es como comprar un carro, o peor, pues. ¿Ese Ricardo Tamayo te refieres, asumo yo? Claro, Richie Tamayo, Ricardo Tamayo. Okay. Y entonces nos le metimos a la planta. Ricardo nos abrió las puertas, el papá de Ricardo nos abrió las puertas y nosotros nos le metimos a la planta. Nos le metimos, lo certificamos con normas de calidad y con TEC, desarrollamos junto con ellos todo el proceso de fabricación y de reparación de esos motores, que eso, muchachos, guante blanco, eso necesita guante blanco para hacer los bobinados y necesita resinas de las que utilizaban en la NASA para forrar los motores de algunos de las piezas de motores de cohetes. Pues estoy diciendo cosas ciertas. Y eso en Guayabal nos le metimos a la planta, desarrollamos el proceso, lo certificamos. Calcula cuánto puede generar eso de ahorro para nosotros como Metro y de ganancia para Ricardo. Que entre otras creo que su empresa... Eso es un ejemplo, eso es un... que has mencionado. Voy a proceder a una serie de preguntas que nuestros compañeros están haciendo, algunas son muy profesionales, otras más de índole humano, pero digamos que ahorita mencionaste muy por encimita el tema de lidiar con tus jefes, que básicamente gobernación y alcaldía. ¿Cómo es ese aspecto? O sea, en el caso tuyo en particular, dice, ¿cuál es la fórmula para poder trabajar exitosamente con diferentes alcaldes y políticos de diferentes partidos, corrientes y pensamientos? Yo creo que de nuevo hay que tener mucha paciencia. Yo creo que la fórmula parte de la paciencia y de la empatía. Uno tiene que entender que hay una institucionalidad. O sea, uno puede gustarle o no gustarle un alcalde, un gobernador yo hacía la cuenta en estos días, yo creo que nos han tocado alrededor de unos 7 o 8 alcaldes
y igual número de gobernadores, y uno puede gustarle o no gustarle, pero es que al final hay una institución que tiene que ser respetada y hay una elección que está soportada y tiene presunción absoluta y total de legalidad. Entonces, uno partiendo de esa base es que construye la relación. Si uno construye una relación bajo el respeto, bajo principios positivos, las cosas fluyen. Y uno de los principios positivos es la empatía, la corresponsabilidad, el respeto. A propósito, sin quererlo, estoy hablando de cultura metro. La cultura metro es eso. La cultura metro es relación positiva. Es un modelo de relación positiva que parte con uno mismo. Relación positiva consigo mismo, con los demás y con el entorno. Esa es la fórmula mágica. Y la relación positiva es basarnos en los principios positivos, reconocer la institucionalidad. Y pues como ustedes han dado cuenta, ha funcionado y además es necesario. Además es necesario porque uno puede aportar todo el acervo técnico, puede defender la empresa técnicamente, todo lo que les he contado, tener un excelente equipo humano, pero si no se dan las decisiones políticas de meter un dinero para hacer un metro más de metro, por decirlo pues de una manera como poética, o sea, una extensión de una línea, un metro cable, un tranvía, si no se da la decisión política para hacerlo, es imposible, porque es que el metro, a propósito, no tiene el dinero para hacerlo. Nosotros a duras penas vivimos con los ingresos tarifarios. Nosotros no construimos. La empresa es una empresa que tiene doble cara. Es una empresa un poco esquizofrénica, si se quiere. Es una empresa operadora que tiene que vivir de sus ingresos, pero también constructora que construye con la plata del mister. Nosotros construimos con la plata del dueño. Nosotros no metemos un solo centavo cuando construimos. Entonces, para esa expansión se necesita un excelente relacionamiento y se necesita que haya decisión política. Muy bien. Entonces, yo creo que la fórmula mágica es la cultura metro. Sí, ahorita seguramente volvemos a tocar la cultura metro, pero quiero darle también espacio para que nuestros compañeros tienen algunas inquietudes. Y esta, en cierta forma, medio ata cabos con lo que acabamos de preguntarte, porque ahora en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, con lo rápido de los avances, con las convergencias precisamente en los diferentes ámbitos y disciplinas, algunos de los compañeros nuestros tienen sus hijos a puertas de entrar seguramente a la universidad. Y seguramente eventualmente miran personas como el caso tuyo, pues a emular, porque finalmente es una trayectoria laboral muy bonita. Pocos se han dado el lujo de hacer lo que has hecho hasta el momento. Entonces preguntan de la siguiente manera y literalmente dice desde el lejano oriente: ¿qué consejos le puedes dar a nuestros hijos que apenas se forman en la universidad y comienzan su vida laboral? Ay, por Dios, me ponen ustedes en consejería profesional que no es mi experticia. Bien complejo el tema. Hombre, yo creo que Mondra y todos, y quien me está preguntando desde el lejano oriente, vea, hombre, lo más importante es que uno haga algo que le guste mucho, para lo que uno tenga talento. O sea, identifica el talento de tu hijo, identifiquemos el talento de esto aplica incluso para nuestros colaboradores, para nuestros coequiperos, identifiquemos los talentos y pongámoslos a hacer para lo que son buenos, ¿cierto? Entonces, hombre, y a mí me gusta mucho hablar a veces en temas personales. Yo veo que mi hija es excelente para alegar. O sea, es hermosísimo la forma como ella es capaz de manejar un argumento para convencer a una persona. Además, el sentido de equidad que tiene es bastante alto. Entonces uno dice, hombre, de pronto, yo no le he dicho a ella, no le he dicho, ojalá no me escuche aquí que estamos hablando en la casa, pero podría ser una excelente abogada. Tomás, y ella quiere estudiar música, pero hombre, que identifiquen el talento, el talento, si uno hace lo que le gusta, yo creo que va muy bien. Y obviamente tener una mente muy abierta, porque es que hoy las profesiones son rarísimas, ¿cierto? Pues desde los especialistas en inteligencia artificial y el tema del Big Data y todo lo que tiene que ver con transformación digital, esto ha generado una serie de profesiones en la parte tecnológica muy variadas, pero yo también insisto en no olvidar que es que cualquier tipo de tecnología, sea la que sea,
es utilizada por personas, por seres humanos. Y las relaciones personales son demasiado importantes y yo creo que en eso estamos fallando a veces en estas sociedades actuales. Entonces, me ayudas a atar con la siguiente pregunta. A la luz de esa recomendación, si vos, y no sé, ignoro si vos has sido llamado por parte de los directivos del colegio para también dar tus charlas o de una forma u otra, vos ya con todo lo vivido y con todo lo que visualizas que se viene, si estuvieras enfrente de los estudiantes en el colegio en este momento, los estudiantes de sexto, quinto, ojalá todo, como hacíamos el famoso actos culturales, todo el colegio en pleno, ¿vos qué palabras les dirías a ellos? ¿Cómo resumir entonces lo que ha sido tu historia de vida y en términos de lo que aprendiste en el colegio y a lo largo de toda tu vida? ¿Qué le recomendarías al colegio que le impartiera a sus estudiantes? ¿Cómo vos podrías ser partícipe de qué legado podrías vos dejar a las directivas del colegio para que ellos también le impartan a sus estudiantes? Ve, Mondra, empiezo con lo último que dije. Yo vivo muy agradecido porque el colegio yo creo que nos formó como personas, ¿cierto? Independientemente de que hubiéramos tenido buenos, malos o regulares profesores y algunos de nosotros le cogimos el gusto a las ciencias o a la matemática o a los sociales o a qué sé yo, o al deporte, a lo que sea que haya sido, independiente de eso, nos formaron en valores y eso hay que agradecerlo. Y yo creo que antes de ser cualquier profesional, de ser un ingeniero, un abogado, se es persona, se es hijo, se es padre, se es esposo, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que es el fundamento, es la base definitivamente, los valores que hemos mencionado ya varias veces en esta charla. Yo creo que partiendo de ahí y llegar a lo que mencionaba de identificar el talento, si uno se pone a hacer algo que no le gusta, va a fracasar, definitivamente, eso no tiene sentido. Si uno no le gustan las matemáticas, ¿para qué se meten a estudiar ingeniería? ¿Cierto? Si uno no le gusta relacionarse con la gente, ¿para qué se mete a psiquiatra o cosas de ese estilo? ¿Cierto? Entonces, definitivamente eso es claro, pues es que es una verdad de perogrullo, pero es bueno decirlo para que partamos de ahí. Somos personas, adicionalmente, es lo que Tomás, nos... uno puede palpar de vos que vos obviamente también tenés la pasión en tu trabajo, que es un aspecto, un ingrediente adicional, no solamente del talento, pero también tener la pasión. Te pregunto, y es más o menos atada con algunas que han venido haciendo, es si vos pudieras regresar en el tiempo, regresándote al 1983-84, a la fecha, 2021, ¿qué hubieras hecho diferente? Hombre, por Dios, yo creo que yo hubiera, pues seguramente hubiera, lo que haría igual sería, me parece que acerté con lo que hice con la carrera, pero pronto diferente, tal vez un poquito más de cercanía con la familia. Yo creo que el haber estado tanto tiempo solo en Europa me pudo haber alejado de alguien a quien quise mucho, por ejemplo, que fue mi papá, que a propósito, pues él trabajó en empresas públicas de Medellín y con él comparto esa vena de los grandes proyectos de alto impacto social y ambiental. Un ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando y de Niquía. A mí me tocó presenciar cómo mi papá concibió esos proyectos estando en Hamburgo. Porque él estando en Hamburgo ya había conectado con EPM para regresar a EPM y seguir trabajando allí como gerente de acueducto alcantarillado. Y yo fui con él a visitar plantas de tratamiento de aguas residuales en Hamburgo y él estaba en ese momento concibiendo ese proyecto de las plantas que hoy tenemos en el Valle de Aburrá, que creo que son también únicas o de las pocas que hay en Colombia. Entonces, con él comparto eso. Entonces, algo que hubiera querido hacer distinto es haber compartido mucho más con él, con mi madre que todavía vive. Yo creo que nos tenemos que dar la oportunidad. Y, por ejemplo, esta pandemia nos ha mostrado eso. Nos ha mostrado también que las relaciones familiares pudieron haber sido mejores de muchos de nosotros. A propósito, esa también es una de las razones, junto con la que acabo de dar, del amor por los grandes proyectos y el amor por el país, que me hizo volver a Colombia. Yo me pude haber quedado y a Coqui ahora nos reíamos con él, pude haber hecho la de Coqui, que se para en Estados Unidos, buenísimo,
totalmente respetable. Nuestro gran amigo médico, también casi que cuñado mío porque es casado con una prima, Beatriz Elena, Ángel, en Estados Unidos, Jorge Hernán Londoño, gran neurólogo, entiendo yo, todos en Estados Unidos. Yo diría que esos sí son los grandes cerebros fugados. Coqui y compañía por allá, esos son los grandes cerebros jugados. Tenemos otros en el oriente, pero el amor por los grandes proyectos, el impacto social ambiental en la región y el querer estar más cerca de la familia, de pronto es algo que me pudo haber motivado a devolverme. Tomás, y ya mirando a futuro, vos, como la mayoría de nosotros a los 62 años, aparentemente pues estás en edad de jubilación. Yo no sé en el caso tuyo del metro cómo funcionará, pero ¿vos qué visualizas de vos mismo de aquí a los próximos 10, 15 años? ¿Qué tenés planeado si es que tenés planeado? No, yo sí a los 62 sí voy cerrando la oficina y seguramente yo quisiera hacer algo que me apasiona, viajar. A mí me encanta viajar y he viajado mucho. Yo tuve pues la suerte de haber vivido en Europa esos 12, 13, casi 14 años y me la conozco toda, completa, Europa oriental inclusive. Y en carro además, en carro y en tren, ni siquiera en avión. Y yo seguramente querré hacerlo estando pues jubilado. Seguro que uno también se cansa de eso o se le cansa el bolsillo y no aguanta mucho. Entonces ya en ese caso pues veremos a ver quién más pregunta bobadas por ahí, a quién le ayuda a uno también con cualquier cosa que se nos ocurra. Pero la posibilidad de consultoría es latente, Sí, obviamente, porque todo ese bagaje y ese conocimiento tuyo, pues obviamente está de papaya para que sea explotado a nivel Colombia y en el resto del mundo. O sea, que vos Tú lo dices de una manera muy elegante, consultoría. Yo le digo preguntar bobadas. Okay. Pero es lo mismo. Ya sea parte del portafolio de actividades que tenés planeadas, asumo yo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero después de haber viajado y haber gastado la plata. ¿Cierto? Cuando esté pobre, después de haber viajado mucho, con mi señora que le encanta también, y de pronto visitando a Magdalena, mi hija, que va a estar posiblemente estudiando Derecho en Berlín o Música en Viena, no sé cuál de las dos, estaré pues haciendo lo que tú dices seguramente cuando me acabe la plata. Dos preguntas para rematar, porque ya Coqui también tiene que hacer como la especie de sumario. Te pregunto, Tomás, esta actual pandemia obviamente ha sido quizá el reto más grande que has tenido vos en el metro, asumo yo, desde el punto de vista general, pues laboralmente hablando. Y la segunda, una vez que tú te retires, asumo que por el proceso de capacitación, que la línea que viene detrás de ti tranquilamente va a tener una continuidad desde el punto de vista direccional, que no se van a ver mayores interrupciones en cuanto a lo que ha sido la gestión de la misma. Yo espero que sí, he trabajado mucho en ese sentido, Mondra. Definitivamente sí fue y es y sigue siendo y va a seguir siendo porque este año 21 seguimos en las mismas, el momento más duro desde el punto de vista financiero del metro. Nos hemos sentido muy bien, muy acompañados, no solamente por todos los 2.000 empleados que tiene la empresa, sino también por todos los grupos de interés, los dueños, la junta directiva, la sociedad en general, nos han arropado mucho. Ahora les contaba la infidencia pues del alcalde de Bello, ni se diga pues del resto de usuarios que obviamente han acogido en forma pues masiva las recomendaciones que hemos hecho y que han mantenido el cuidado de la empresa. Eso pues un gran acompañamiento, pero definitivamente el momento más duro desde el punto de vista financiero, unas jornadas de trabajo en casa además muy largas, muy complejas, gestiones muy difíciles con Bogotá para lograr conseguir unos dineros que no nos están entrando, pero yo creo que nos está yendo y nos va a ir mejor. De las grandes crisis surgen grandes oportunidades. Yo estoy seguro que la pandemia nos desató la decisión política regional, local, regional y nacional del metro del 80, que eso pues es único, eso es único. Eso es desatado por la pandemia, entonces de alguna manera hay algo positivo ahí. Lo que pasa es que eso no genera caja y la caja es la que nos angustia en este momento, la caja pues del día a día. Básicamente lo que yo te decía ahorita de los talentos es algo muy importante y cuando uno enfoca el trabajo de gestión humana o de talento humano en la búsqueda de identificación de talentos, tiene también que trabajar en los planes de sucesión.
es que parte del éxito es lo que tú acabas de decir, es los que vienen detrás tienen que ser iguales o mejores. Y yo sí tengo que decir con mucho orgullo de lo que más contento me tiene. Yo tengo pelados y peladas muy buenos en la empresa que, que yo creo que nos van a seguir garantizando muchos años más de Metro. Además, una de las grandes responsabilidades mías es dejar una empresa sostenible, Y uno de los granitos de arena que se aportan, ya lo conté ahorita, el trabajo con EAFIT para poder modernizar los trenes, eso está enfocado desde hace más de 8 o 10 años en que eso aporte a la sostenibilidad por 25 años más del metro. Y así va a ser. La modernización de los trenes garantiza 25 años más. Entonces, confiemos en que eso sea así, que no se acabe con decisiones que tomen otros, como lo que pasó con los ferrocarriles, ¿no? En su momento. Ya la última mía personal, pero creo que a muchos de ustedes seguramente también les va a interesar. En un puesto con el cargo en el que tenés actualmente, con tanta responsabilidad y en un momento tan difícil como es el de la pandemia, asumo que los niveles de estrés se van al techo. ¿Qué haces vos para, en cierta forma, balancear ese aspecto anímico y de tal forma que no te vayas a envejecer más rápido? Ve, Mondra, es bien complejo. Yo trato de leer bastante. En estos días hacíamos la cuenta con Lina, mi señora. Ella se logra leer un poco más de un libro al mes y me va ganando. Yo no soy capaz, no soy tan ávido lector como ella, pero leer ayuda mucho. Actividad física, yo camino bastante. Trato de hacer algo pues de deporte light, o sea, yo no hago deporte fuerte porque yo creo que ya a estas alturas nos podemos ir quebrando y haciendo algún daño porque nunca fui de deporte muy continuo, pero sí camino y hago algo de deporte. Y algo que me gusta mucho es jardinear. Yo me dedico al jardín. Entonces me pongo mis AirPods, prendo Teams y salgo para el jardín aquí en la casa, y la reunión a veces, si se puede, la reunión es cortando hojas secas, sembrando matas, y eso ayuda un montón, si vieras. Ok, listo, Tomás. Primero, te doy mi agradecimiento e imagino por el resto del grupo también, en nombre de cada uno de nosotros, por habernos dado el tiempo que nos diste. En nuestra metodología, Coqui hace como una especie de brevario, conclusión. Él es muy bueno haciéndolo, de tal forma que podamos como reunir esos aspectos que tratamos a lo largo y que te encargaste de forma muy buena, o sea, fue muy agradable. Claramente creo que todos mantuvimos la atención plena, con consejos muy interesantes. Entonces doy la palabra para que sea Coqui quien finalice y cierre esta sesión de hoy. Gracias, Tomás, por todo tu tiempo. A ustedes por la invitación. Bueno, pues tenemos 15 minutos todavía para hacer preguntas, Mondra, o sea que Vaso, manipula tu tablero ahí. O sea, todavía se pueden hacer preguntas. Si quiere hacer alguna pregunta, tenemos no, hay varias, pero como al fin y al cabo notaba que teníamos como hasta las 3:05, hasta las 7:05, no, pensé que no, pero por ejemplo, desde Estados Unidos incluso, pregunta por allá Antonio Montoya, si no estoy mal, preguntaba algo de la siguiente índole, perdónenme 2 segundos, rápidamente la cojo, y hablaba sobre, en Estados Unidos se está hablando mucho del tema de vehículos autónomos. En particular, Tesla y Zoox están considerando el tema de transporte como servicio. Esta idea también está en el roadmap de Uber. ¿Cómo ves la evolución del sistema integrado de transporte con vehículos autónomos? Muy interesante, Mondra, pero ¿qué tacos? Pues es que el vehículo autónomo es un vehículo individual. Entonces vamos a seguir con tacos. El problema es el taco. Muy bacano el vehículo autónomo, seguramente reducirá el consumo de energía, reducirá el estrés del conductor, reducirá de una forma más inteligente la forma como se conectan los diferentes trayectos. Muy apropiado para lo que llamamos en transporte las conexiones de última milla. O sea, eso que yo les explicaba que me pasaba a mí en la universidad en Alemania, que tenía que caminar o coger la bicicleta para ir hasta la estación. Eso se llama en transporte, le dicen así, la última milla. Entonces, para esos recorridos, muy apropiado. Pero para solucionar los problemas de movilidad en corredores de transporte donde se mueven 50, 60, 70 mil personas por hora y por sentido, definitivamente un vehículo autónomo no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la multimodalidad.
el vehículo autónomo como un eslabón dentro de una cadena de movilidad, pero no es la única solución. Además, pues todavía le falta un poquito de madurez también a la inteligencia artificial y por ahí hay vehículos autónomos que tienen que decidir entre si se van contra un poste o si arrollan al peatón que está pasando la cebra. Y eso sí es muy maluco, ¿no es cierto? Pregunta nuestro amigo Javier Ramírez, también conocido como Tato, desde la ciudad de Bogotá, desde la capital de la República. Dice, Tomás, todas las metrópolis del mundo tienen engranados los metros con los ferrocarriles. ¿Se ha pensado integrar al menos Antioquia con el metro de Medellín? No con el metro, sino con el ferrocarril, efectivamente. O sea, la estructura de transporte tiene, o los sistemas de transporte tienen cada vez más tecnologías diferentes de las cuales se puede echar mano para lograr lo que mencionaba yo ahorita de la multimodalidad. Entonces, un metro es apropiado hasta cierta distancia entre estaciones y hasta cierta distancia total de línea. ¿Para qué los aburro con números? Pero pues en general son más o menos 1 kilómetro entre estaciones y líneas de no más de 25, 30, máximo 35, 40 kilómetros. Pero cuando estamos hablando de distancias mayores, como ir, por ejemplo, desde Medellín a Barbosa, la solución no es el metro. La solución se llama tren de cercanías. Entonces, por eso la multimodalidad funciona. Porque para una distancia de 100 metros de tu casa a la estación de bus, caminas. Si es de 500 metros, te vas en un vehículo autónomo. Y si vas para Barbosa, te vas en un tren, no en un metro, ni en un tranvía, y menos en un bus, como se hace hoy. Muy bien. Tomás, dice Pipe Tamayo, quien estuvo muy involucrado precisamente cuando él todavía laboraba para lo que hoy en día se conoce como Bancolombia. Y es la siguiente, ¿cómo es evaluada la cultura metro en otras geografías? ¿Qué diferencias hay con los metros del mundo? Ve, el tema de la cultura metro, que a propósito yo quiero mencionar en este escenario donde están todos ustedes que Pipe no se puede bajar del bus, ni del metro, ni del tren, ni de nada. Pipe es, junto con su trabajo en Bancolombia, uno de los grandes acompañantes y artífices de digamos, de las primeras de cambio de la cultura metro. A él le tocó eso a fondo, lo conoce muy bien, conoce a los creadores de la cultura metro, que no soy yo necesariamente. Allí tenemos otros compañeros y compañeras, entre ellas María Elena Restrepo, que es así la verdadera mamá de la cultura metro. Y entonces el tema de cultura metro es que mucha gente confunde la palabra cultura con expresión cultural y artística. Ese es el punto de pronto. O confunde la palabra cultura con cultura ciudadana y normas de uso y normas de comportamiento. Y cultura, entendida como cultura metro, no es solo eso, también lo es. Pero antes que ser eso, cultura es un modo de relación positivo. Entonces, no han podido en otras latitudes entender adecuadamente ese concepto. Y entonces en otras latitudes lo que creen poder hacer y copiar y no logran mantenimiento ni sostenibilidad del tema de cultura metro es que llevan, por ejemplo, programas puntuales, como lo que ven ustedes atrás, que son temas de difusión de normas de uso del usuario o programas culturales. Aquí hay unos músicos en un tren y una persona vestida a la usanza del siglo pasado para introducir un tren de cultura metro que en su momento estaba, si no estoy mal, estaba ilustrado con alguno de los grandes maestros de literatura colombianos, que nosotros tenemos varios trenes en ese sentido, pero lo importante en el fondo no es eso, sino la intención que hay detrás. La intención que hay detrás es que la gente lea más, que la gente se relacione mejor, que la gente conozca nuestra cultura y a nuestros autores y que se acerque a la literatura y que con ello se le cultiven valores positivos y un buen relacionamiento. Entonces, si no se entiende la cadena completa, tú te quieres llevar solo la expresión cultural y eso no funciona. Entonces, el tema de cultura metro, por eso no tiene fórmula mágica. De alguna manera es un tema que se ve con mucha envidia, desde otras latitudes, porque nosotros hemos tenido un fondo filosófico importante detrás del tema de cultura metro. Insisto, que no es solamente cumplir una norma de uso de que entrar primero es mejor que salir, o salir primero es mejor que entrar y tal cosa, y pasar la línea amarilla no se debe, y no comer. Esas cosas son importantes, pero es que la esencia detrás de eso
es el relacionamiento, la relación, el respeto por los demás. Uno no puede prohibir comer en el metro per se, nada más por eso, no. Uno sugiere no comer en el metro para que no ensucies e incomodes al que tienes al lado, para que no ensucies el tren y no generes enfermedades y problemas, ¿cierto? O sea, la intención es lo importante, no la expresión cultural o artística que hay. Entonces, eso es básicamente el tema que Andrés Felipe lo supo entender en su momento muy bien y que precisamente hace muy difícil implementar temas de cultura metro en otras latitudes. Muy bien, Tomás. Incluso sería muy bueno que a raíz de la cuña que acabaste de hacer de Pipe, es uno de los que queremos tener precisamente como un próximo, pero no ha querido, es muy tímido y hasta miren que se pone tiene la pantalla casi que a duras penas a manera de silueta, pero hemos querido que él sea partícipe en una futura ocasión que también nos comparta lo que ha sido todo su proceso de vida a nivel laboral y tanto como familia. O sea que qué bueno que trajiste a colación eso, Tomás. Pipe nos tiene para contar en temas de innovación, es bastante interesante. Yo creo que con este empujoncito tuyo, yo creo que vamos a poder que finalmente Felipe nos atienda entonces el llamado. Doctor Coqui, Jorge Gutiérrez en la ciudad de Miami. ¿Sería usted tan amable entonces de hacer el cierre? Sí, bueno, en todo caso, Tomás, estamos tan agradecidos que haya sido nuestro primer invitado. Te felicitamos en estos 25 años del Metro, de mucho corazón. Tu impacto social, impacto de comunidad, el impacto de la cultura metro, todas esas cosas sabemos que tienen muchos orígenes en tus valores humanos y te damos el agradecimiento por tu labor, tu esmero, tu responsabilidad y todos tus actos en contra, pues, que han encaminado el metro a ser lo que es hoy. O sea que, en resumen, cosas importantes que nos ha dicho Tomás hoy, nos habló muy bien de la diversidad que aprendió en Alemania, y la sociedad igualitaria que creó lo que es la cultura del metro de hoy. La transferencia de conocimiento que es muy importante, que abarca todas las universidades de Medellín, con EAFIT, sus estudios que lleva con EAFIT. El retorno social ambiental que conlleva a todo lo que sea innovación y impacto del ambiente es importantísimo, como el metro ha sido un metro sostenible, la solidaridad con la comunidad y sobre todo con comunidades de medios y bajos ingresos, muy importante, el crecimiento humano en su corporación, en el Metro Medellín, que me imagino que con estos conductores de metros universitarios y con todos los empleados del metro, yo sé que el impacto de empleados y de cultura y de crecimiento profesional se le debe mucho a Tomás. El tratamiento de los políticos actuales, de cada alcalde y gobernante que han sido 7 o 8, como dijo, con su paciencia y empatía. Y a lo último, pues yo, muy impactante la historia que hizo con el Metrocable, Tomás. Muy impactante porque me llega mucho en el pecho. Mi padre hizo su tesis en la universidad en 1964 con un Metrocable que me diste ahí en el corazón. Muy importante ese tema y agradecemos pues por todo eso. Bueno, como cierre, los queremos invitar a nuestro próximo invitado, que se llama Andrés Posada Londoño, que lo llamamos Abichucho. Él tiene una compañía que se llama Zodiac y él nos va a hablar de sus lecciones de vida y nos va a aportar sus nuevos conocimientos. Y agradecemos a todos los que participaron hoy en día por sus preguntas y por atendernos en este proyecto. Muchas gracias y los invitamos para el próximo febrero 24 a la misma hora, un miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Tomás, excelente. Muchas gracias, hermano. Súper Muchas gracias por la invitación y con expectativa para escuchar a Zodiac. Sí. Gracias, Tomás. Muy interesante todas esas historias. Sí, gracias, hombre. Bacano, mucho enseguida.
Hombre, Carlos Iván, ¿por qué estás tan pixelado? ¿Estás utilizando una cámara de los 70 o qué? Sí, sí, mi cámara es de bajo perfil, hombre. Intenté cambiarla, tuve la asesoría de Julián Villegas y nada, hermano, el computador se niega. El computador tiene mi misma personalidad, o sea, que se niega a recibir una cámara más nueva. Pero mala la cámara. Eso tiene flash. ¿Eso tiene flash, Carlos Iván? No lo he ensayado. Es que los huevones.